Descubierto, todo un año de bondad inesperada que transformó el corazón del Apache para siempre. Javier, conocido en su barrio como el Apache, siempre había sido un joven de espíritu indomable. A sus 23 años, su vida giraba en torno al trabajo duro en la construcción y cuidar de su adorada abuela, doña Elena. Cada tarde, mientras el sol se ocultaba tras las casas coloridas de su colonia, él regresaba a casa con las manos llenas de cal y el corazón fuerte, listo para enfrentar el desafío de la vida. Su carácter era un espejo de su entorno, en un lugar donde los sueños parecían lejanos, la lucha diaria forjaba guerreros del alma. Sin embargo, ser humilde no suele ser fácil. Cada encuentro con aquellos que lo subestimaban por su origen era un golpe a su orgullo. Pero Javier se mantenía firme, siempre listo a defender a su familia y amigos, herencia de la enseñanza de doña Elena. Todo cambió cuando Miguel, un empresario adinerado, llegó al barrio. Con su sonrisa y su traje impecable, Miguel parecía un extraterrestre en ese mundo de polvo y esfuerzo constante. Los primeros días fueron de murmullos a su paso. Sin embargo, Miguel tomó el camino opuesto al que muchos esperaban. Comenzó a organizar clubes de lectura, actividades deportivas y hasta fiestas para los niños. La iniciativa generó tanto entusiasmo como recelo, y Javier lo miraba desde la distancia, desconfiado y resentido. ¿Qué podía saber ese hombre de la lucha diaria? Pero había algo en la tenacidad de Miguel que empezó a chocar con su orgullo. Así fue como Javier se encontró empujado, casi por la buena voluntad de doña Elena, a participar en las actividades. Con cada encuentro, una chispa de inquietud crecía en su interior. Se preguntaba, ¿realmente estaba dispuesto a dejar que otro viniera a salvar la comunidad? ¿Acaso necesitaban ayuda? Sus pensamientos se entrelazaban con el sonido de las carcajadas de los niños y los juegos en el parque, algo que él había olvidado disfrutar. Pero sería un traidor a su esencia unirse a aquel proyecto. Cada vez que Miguel hablaba de unión y comunidad, el corazón de Javier se apretaba. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Entonces llegó el día oscuro. Una noticia desgarradora sacudió el barrio. Un desarrollador había decidido construir un centro comercial que amenazaba con desplazar a muchos. El aire se volvió tenso, los murmullos se intensificaron y las miradas se oscurecieron. Javier, el Apache, se sintió más dividido que nunca. Todo lo que amaba estaba en peligro. Aquel choque lo llevó a un punto de quiebre, donde tuvo que decidir si iba a permitir que el miedo lo dominara o si uniría fuerzas con Miguel y los demás vecinos en contra de esta injusticia. El corazón de Javier latía con fuerza. La decisión que tomara no solo afectaría su vida, sino el futuro de su comunidad. ¿Podría darse la oportunidad de crecer y trabajar juntos, dejando de lado sus prejuicios? La lucha apenas empezaba, y el verdadero desafío estaba en el horizonte. Javier se sentó en el borde de la acera, con las manos entrelazadas en sus rodillas. La noticia había golpeado su pecho como un puño cerrado. Miró el horizonte, donde la puesta de sol se teñía de naranja y rojo, como si todo el barrio se estuviera despidiendo de lo que había sido. Su mente no podía dejar de pensar en las casas que conocía desde niño, en las risas de los niños que corrían por las calles y en la forma en que doña Elena siempre preparaba sus tortas de chocolate justo al atardecer. La imagen de Miguel, con su sonrisa confiada y su deseo de ayudar, contrastaba con la desesperación que ahora envolvía el lugar. No podía dejar de sentirse conflictuado. ¿Por qué debería confiar en un extraño? Sin embargo, había algo en la forma en que Miguel miraba a todos, como si cada uno de ellos tuviera un valor inigualable. Esa mirada generaba en él una incomodidad que no podía ignorar. Apache. La voz de su amigo José lo sacó de sus pensamientos. Vamos, hermano, están organizando una reunión en el parque. Todos están hablando de cómo detener esto.
Javier levantó la vista y vio a un grupo de vecinos reuniéndose, sus rostros reflejando la angustia y la determinación. Una parte de él quería quedarse al margen, acurrucado en su propia rabia, pero otra parte sabía que si se quedaba inactivo, también sería responsable de lo que pasara. Finalmente, se levantó, sintiendo el peso de su decisión mientras se dirigía hacia el parque. Cada paso resonaba en su pecho. Una vez allí, la atmósfera era electrizante. Gritos de indignación y abrazos de apoyo llenaban el aire. Miguel, de pie en el centro, hablaba con pasión. No podemos permitir que este proyecto nos arrebate lo que amamos. Este es nuestro hogar, y juntos tenemos el poder de detenerlo. Javier lo observó con frialdad. Pero a medida que las palabras de Miguel fluían y la gente comenzaba a unirse, sintió algo despertar dentro de él. La desconfianza se mezcló con la necesidad de creer que podían hacer algo. Vio a doña Elena, con su mirada amorosa y decidida entre la multitud, y supo que tenía que ser más grande que su orgullo. Cuando llegó su turno de hablar, Javier sintió que su voz temblaba. No sé si todos necesitamos a alguien más para luchar por esto. Pero lo que sí sé es que no podemos quedarnos callados. No solo estamos peleando por nuestras casas, estamos peleando por nuestras familias, por nuestra comunidad. Sus palabras atrajeron murmullos de aprobación, y, por primera vez, sintió que estaba conectado a algo más grande. La reunión terminó con planes concretos. Hablarían con el Consejo Municipal, recolectarían firmas, protestarían. Cada vecino se sintió revitalizado por la unión, menos como individuos y más como una familia. La rabia que antes quemaba en él se transformó en esperanza. Al volver a casa, Javier se sintió extrañamente ligero. Tal vez, solo tal vez, el cambio que había sentido en su corazón cuando comenzó a participar en las actividades con Miguel estaba tomando forma. La comunidad no solo necesitaba de él también necesitaba de ellos. Esa noche, mientras la brisa suave acariciaba su rostro, Javier se sentó junto a doña Elena en su viejo sofá. Pero antes de que pudiera compartirle su nuevo sentimiento, ella lo miró y le dijo: «Hijo, a veces, las respuestas están donde menos las buscamos». ¿A dónde lo llevaría esta nueva claridad? ¿Cómo podría ese sentimiento de comunidad cambiarlo todo? La reacción de Javier ante esa revelación lo paralizó por un instante. ¿Había encontrado su lugar en la lucha? Los ecos de las voces del barrio aún retumbaban en su mente, y al cerrar los ojos, se preguntaba qué más podría surgir de todo esto. La lucha apenas comenzaba, y cada día traería nuevos desafíos. Pero ya no estaba solo. El día siguiente amaneció con un sol brillante que parecía reflejar la nueva energía del barrio. Javier se despertó sintiéndose diferente, como si un peso se hubiera levantado de su corazón. La reunión del parque había encendido algo dentro de él, un chispa que deseaba avivarse más fuerte. No solo quería ser parte del movimiento, quería liderar, hacer sentir su voz y la de sus vecinos. Cuando llegó al centro comunitario esa mañana, encontró a Miguel organizando los papeles para recolectar firmas. Al ver a Javier, su rostro se iluminó. «Apache. Justo a tiempo. Necesitamos que tú y José se encarguen de las zonas más críticas. Si podemos reunir suficientes firmas, habrá una audiencia con el consejo la próxima semana». Javier sintió una mezcla de nervios y emoción. ¿Tú crees que la gente se unirá? Muchos están cansados de pelear y ven esto como una pérdida de tiempo, dijo, bajando la mirada. Miguel le dio una palmada en el hombro, mirándolo a los ojos. Cada firma cuenta, Javier. Cada voz tiene peso. ¿No ves cómo se están uniendo? Este es un momento decisivo. Sin pensarlo más, Javier se comprometió. Con José a su lado, comenzaron su recorrido. Atravesaron calles conocidas, tocando puertas, hablando con cada vecino que encontraban. Algunos estaban escépticos, pero otros ofrecían su apoyo inmediato. Sentía que cada conversación lo acercaba más a su comunidad, creando un vínculo que antes no existía. ¿Por qué te importa tanto esto?, le preguntó un anciano en su puerta. Javier se quedó pensativo por un momento. La pregunta le pesaba, y esta vez no era cuestión de orgullo. Porque esto no es solo tierra, es nuestra historia. Yo crecí aquí. Mi madre,
mis amigos, todos estamos juntos en esto. Esas palabras resonaron en el anciano, quien, con un gesto sereno, asintió. Tienes razón, joven. Estas paredes han guardado nuestras risas y lágrimas. Firmaré por mis recuerdos. Cada firma se sentía como una victoria. Sin embargo, mientras avanzaban, Javier comenzó a notar algo más, la desconfianza de algunos. No todos compartían su entusiasmo, y eso le rompía el corazón. Pero comprendió que la lucha no sería fácil. Había viejas heridas que aún no sanaban en el barrio. Después de un día agotador, regresaron al centro comunitario. El ambiente estaba lleno de risas, pero también de preocupación. Unas cuantas personas estaban sentadas en círculo, discutiendo sobre cómo hacer frente a las amenazas de los desarrolladores. Se veía en sus rostros que algunos ya habían perdido la fe. Miguel levantó la voz. No podemos rendirnos. Esta comunidad tiene historia, tiene fuerza. Los que están con nosotros son más que los que están en contra. Sí, hay temor, pero aquí estamos luchando juntos. Ese mensaje resonó, levantando el ánimo de aquellos que habían dudado. Javier, inspirado, se levantó. No solo luchamos por nuestra tierra. Luchamos por nuestras familias, por la historia de generaciones. Este es nuestro hogar. La gente comenzó a aplaudir. Era un estallido de vida. La conexión entre ellos crecía con cada palabra, cada emoción compartida. Javier sonrió, sintiéndose por fin parte de algo. Pero a medida que el evento avanzaba, la noticia de un posible ataque a la reunión comenzó a circular. Su corazón se detuvo por un instante. ¿Qué significaría eso para todos ellos? Estaban listos para enfrentar lo que se venía. A medida que las velas comenzaron a iluminar el centro comunitario, Javier sintió que estaba en la cima de una montaña rusa. Todos estaban a su alrededor, apoyándolo. Pero un miedo acechaba en la oscuridad. ¿Serían capaces de mantenerse firmes ante la adversidad? ¿Sería suficiente su unidad para enfrentar el peligro inminente que acechaba a su hogar? Las respuestas estaban cada vez más cerca, pero el temor siempre presente. El futuro del barrio pendía de un hilo, y la próxima decisión determinaría su destino. Pero Javier ya sabía que la lucha no iba a ser solo por las casas. Iba a ser por la esencia misma de su comunidad. La ansiedad creció en su pecho. Mientras una sombra se cernía sobre ellos, y la pregunta latía en su mente, ¿serían lo suficientemente fuertes para enfrentarlo? A la mañana siguiente, Javier no pudo quitarse de la cabeza la idea de la reunión. La noticia de la posible agresión lo mantenía en un estado de alerta. Se despertó con el sonido de voces que se alzaban en el parque, y al salir, se sintió embargado de una energía extraña, como si cada vecino que veía le estuviera dando fuerzas para seguir adelante. Decidido a preparar a su comunidad para cualquier eventualidad, se encontró con José antes de salir. Vamos a hacer volantes, algo que explique lo que está en juego, dijo mientras trinchaban las hojas. ¿Y si los desarrolladores vienen? Necesitamos que sepan que no están solos. Mientras trabajaban, una mujer se acercó. Era doña Clara, conocida por su sabiduría y carácter fuerte. He visto cómo este barrio ha cambiado. No permitiremos que lo destruyan, proclamó con una voz profunda. Estoy contigo, Javier. Lo que sea que necesites. Las palabras de doña Clara fueron como un bálsamo en su corazón. Con cada persona que se unía a ellos, la inquietud que sentía empezaba a transformarse en una mezcla de esperanza y determinación. Con su apoyo, hicieron pequeñas dinámicas para preparar a los demás y animaron a todos a que compartieran sus historias. El siguiente objetivo era claro: organizar un encuentro en el parque para que todos pudieran hablar de sus sentimientos y preocupaciones. Cada rincón estaba lleno de ruidos y risas, pero Javier sabía que también había tristeza y desconfianza oculta en la esquina de muchas miradas. Al llegar la tarde, fueron llegando más vecinos de los que había esperado. Si nosotros somos uno, dijo un chico que también pertenecía al barrio, nada nos parará. Javier se sintió impulsado por esas palabras. No se trataba solo de un barrio en peligro, se trataba de una familia. Fue entonces cuando un grupo de hombres, con mirada desafiante, apareció en la otra esquina del parque. El corazón de Javier se detuvo. Estaban allí, los mismos que habían amenazado a la comunidad.
Algunos niños comenzaron a irse, asustados, y las risas se apagaron. Javier buscó la mirada de Miguel, que le hizo una señal con la cabeza. Era hora. En un momento que sintió eterno, se acercó a los hombres. ¿Qué quieren aquí?, preguntó Javier con firmeza. Su voz sonaba más fuerte de lo que sentía. Venimos a recordarles que este lugar no les pertenece. Nadie quiere ver a estos edificios viejos, respondió el más agresivo de ellos, cruzándose de brazos. El eco de su voz resonó en el silencio tenso del parque. No se trata solo de casas, replicó Javier con más seguridad. Se trata de nuestras familias, de nuestras historias. Venimos a quedarnos, y no dejaremos que nos saquen. Las palabras le salieron con pasión, un pequeño trueno que retumbó en el aire, un murmullo comenzó a crecer, como un fuego lento que se avivaba. Los vecinos se situaron junto a él, formando un escudo humano, ya no había vuelta atrás. Estaban juntos, y eso les daba fuerza. Sin embargo, su determinación no pasó desapercibida. Los hombres del otro lado intercambiaron miradas y come caramba acercarse. Fue entonces cuando una joven con un cartel se adelantó. Este lugar es nuestro hogar. Aquí hemos crecido, aquí nos queremos. Estos muros son parte de nuestra historia, y lucharemos por ellos. El eco de esas palabras resonó aún más fuerte. A medida que se formaba una ola de energía entre los presentes, el grupo de hombres dudó, y su confianza comenzó a desmoronarse, pero justo cuando Javier sintió que la victoria era posible, uno de los hombres comenzó a reír con desdén. ¿Creen que unos carteles y gritos van a salvarlos? Les voy a mostrar lo que eso significa. Sus ojos centelleaban de malicia, y Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si el tiempo se detuviera y la tensión se palpaba en el aire. La situación era más volátil de lo que había pensado. ¿Serían capaces de mantener la unidad frente a esa amenaza? ¿Se mantendrían firmes en su lucha? La respuesta se acercaba, y la batalla apenas comenzaba. En ese momento, Javier entendió que la lucha solo había empezado, y su corazón latía fuerte, preparándose para lo que estaba por venir. Javier sintió como el sudor frío se acumulaba en su frente mientras los hombres avanzaban, sus pasos pesados resonaban en el silencio tenso del parque. Miró a su alrededor, buscando las miradas de apoyo de sus vecinos. Había esperanza, pero también un temor palpable. Entre ellos, hasta los más valientes se sentían frágiles ante la presencia de aquellos que amenazaban su hogar. «No nos vamos a ir», gritó una mujer mayor, apoyándose en un bastón, su rostro arrugado brillando con determinación. Fue una chispa de coraje, y Javier sintió que su propio corazón latía con más fuerza. «No tenemos miedo», añadieron otros en coro, un eco de valentía que resonó entre ellos. Los hombres se detuvieron, sus expresiones cambiaron de confiadas a desconcertadas. Esa unidad, esa fuerza colectiva, parecía desarmar su actitud desafiante. Pero el líder del grupo, el más agresivo, frunció los labios con desdén mientras acercaba su rostro al de Javier. ¿Y qué, solo por gritar van a cambiar el destino de este barrio? Aquí estamos, listos para demostrarles que tienen la oportunidad de irse o enfrentar las consecuencias. La amenaza flotaba en el aire, y por un segundo, Javier sintió la verdad de sus palabras. Un escalofrío de duda se coló en su mente, pero como si fuera un imán, la mirada de doña Clara lo ancló. Ella sonrió, mostrando su confianza inquebrantable, como si le dijera, no te dejes vencer. Si nos quieren sacar, tendrán que luchar con nosotros, replicó Javier, sintiendo cada palabra cobrar vida. No venimos a pelear, venimos a defender lo que es de nosotros. Miró a su grupo, a sus amigos, a su familia. Nosotros somos la historia de este lugar. Cada ladrillo, cada tienda, cada esquina tiene un recuerdo. Nos quedaremos aquí hasta el final. El líder de los hombres se crispó, sus ojos ardían de rabia. Pero, en ese momento, Javier notó que había algo más en el rostro de sus adversarios, incertidumbre. La comunidad había hecho algo que no esperaban, habían encontrado su voz. Cada bárbaro de la amenaza se sentía menos seguro mientras los vecinos comenzaban a avanzar con pasos firmes, como un solo cuerpo. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un poderoso canto.
Ellos sabían que no solo luchaban por esas calles y casas, sino por un legado. Por su infancia, por amigos que se habían vuelto familia, por esas historias profundas llenas de amor y camaradería que habían construido juntos, pero antes de que pudieran consolidar su victoria, el hombre que había reído con desdén retrocedió un paso y levantó la mano. De acuerdo, dijo, su tono cambiando de amenazante a calculador. Podemos tener un enfrentamiento, pero tal vez sería mejor llegar a un acuerdo. Somos hombres de negocios, y esto es más que solo propiedades. Podemos encontrar un camino que funcione para todos. El cambio de tono de su adversario dejó a Javier aturdido. ¿Era eso posible? ¿Podrían llegar a un acuerdo sin violencia? Mientras sus emociones se agolpaban, la preocupación se hizo hueco en su corazón. Una parte de él quería creer que todo era posible, mientras otra se preguntaba qué sacrificios implicaría. La confusión reinaba en su mente, y miró a su comunidad, buscando sus reacciones. ¿Qué era lo correcto? ¿Aceptar la oferta de un enemigo o continuar en la lucha? La pregunta le dejó un nudo en el estómago. Hagamos una reunión para discutir, exclamó, intentando recuperar la iniciativa. Pero mientras lo decía, sintió que el aire se espesaba nuevamente. ¿Realmente podría haber esperanza en el diálogo, o era una trampa, con ese dilema en el horizonte y el destino del barrio pendiendo de un hilo? Javier se dio cuenta de que el final de la lucha podría ser distinto a todo lo que había imaginado. La decisión estaba sobre él y su comunidad. ¿Seguirían la senda de la lucha o abrirían la puerta al compromiso, a un camino incierto que podría cambiarlo todo? El eco de sus pensamientos resonó en su cabeza mientras el grupo de hombres aguardaba la respuesta. La tensión aumentaba y la lucha estaba lejos de haber terminado. Javier respiró hondo, sintiendo cada fibra de su ser vibrar con la tensión del momento. Las miradas de sus vecinos se concentraban en él, llenas de esperanza, pero también de incertidumbre. Era un peso inmenso, y él quería responder con valentía, por lo que su voz salió más firme de lo que se sentía en aquel momento. «Está bien. Haremos una reunión para discutirlo», dijo, buscando en sus palabras la fuerza que sentía que su comunidad necesitaba. La multitud se quedó en silencio, con el eco de su decisión todavía resonando en el aire tenso. Todos compartían la preocupación de Javier, realmente podían confiar en ellos. Mientras se acercaba al líder de los hombres, un escalofrío le recorrió la espalda. Esa sonrisa cínica que el hombre mostraba era una advertencia. Pero la comunidad estaba ahí, apoyándolo, y en ese instante decidió que la única salida era un camino de diálogo. ¿Cuándo y dónde?, preguntó, tratando de ocultar el temblor en su voz. El hombre se reclinó hacia atrás con una sonrisa burlona, como si lo que fuera a decir le causara placer. Mañana en el bar de la esquina. A las 8. Te esperamos. Javier asintió, aunque dentro de él una tormenta de dudas se desataba. ¿Qué tipo de acuerdo podrían discutir en un lugar donde se compartían risas y cervezas? Esa idea le resultaba repulsiva, pero sabía que cada decisión debía tomarse en equipo. Mientras se alejaban, pudo ver el rostro de doña Clara iluminado por la ferviente determinación. ¿Pero qué estamos pensando, chico? ¿Cómo se atreve uno a negociar con un ladrón?, exclamó, rompiendo el silencio que había caído cuando el grupo se dispersó. Deberíamos enfrentarlos a lo grande, demostrarles que aquí no tienen poder, pero Javier, con la mente llena de confusión, la interrumpió. Si evitamos la lucha, podríamos evitar muertes o heridos. Todos aquí tienen familias, Clara. Y si nos engañan, será el fin de nuestra comunidad. No cederemos nuestras raíces. La mirada de Clara estaba decidida, pero Javier también podía percibir la preocupación. Poco a poco, más voces se levantaron. Algunos apoyaban la idea de negociar, mientras otros expresaban su deseo por pelear. Javier, atrapado entre los fervores de su comunidad, comprendió que estaba surgiendo un conflicto aún más profundo que la amenaza exterior. Era el conflicto entre la tradición de luchar y el deseo de encontrar una solución pacífica. Al caer la noche, Javier se quedó solo en la plaza, sumido en sus pensamientos, visualizando todos los rostros que estaban en juego. Se preguntó a sí mismo si alguna vez podrían entenderse, o si este diálogo solo abriría una herida aún más grande en su hogar. La distancia entre ellos parecía insalvable.
Los recuerdos de su infancia, sus risas, la unión con sus vecinos, estaban ahora en riesgo, y un nudo de angustia se entrelazaba con su determinación. De repente, el sonido de un cristal rompiéndose rompió su ensueño. Se volvió para ver a un grupo de figuras oscuras al final de la calle. ¿Serían los hombres que los amenazaban? Sus corazones comenzaron a latir más rápido, y una punzada de miedo lo invadió. Con el alma en un hilo, Javier dio un paso hacia adelante, decidido a enfrentar cualquier cosa, y a la vez preguntándose si el compromiso podría estar cerca o si había en verdad un acuerdo, una traición acechando en las sombras. El futuro de su barrio se definía ahora en cada decisión que tomara. Podría unir a su comunidad frente a lo desconocido, o acabarían fracturados por sus elecciones. Mientras el eco de los cristales rotos se desvanecía, la incertidumbre lo envolvía. ¿Cómo afrontarían lo que se venía? La respuesta podría cambiar no solo su hogar, sino toda su vida. Javier sintió que su estómago se encogía mientras las figuras oscuras se acercaban. Las sombras parecían cobrar vida, danzando bajo la escasa luz de las farolas. Eran 3 hombres, vestidos con chaquetas desgastadas y rostros tapados en parte por sombras. Sin embargo, algo en su andar y la forma en que se miraban entre sí hizo que un escalofrío recorriera su espalda. ¿Quiénes son?, se preguntó en voz baja, sin atreverse a romper el silencio que lo rodeaba. Se esforzó por recordar las historias que había escuchado desde niño sobre los hombres de afuera, las advertencias de sus abuelos. No eran simplemente extraños, eran la encarnación del miedo. Pero hoy, algo más que miedo se instalaba en su corazón. El líder, el de la sonrisa burlona, salió a la luz. «Hola, Javier», dijo, casi como si lo conociera, un brillo afilado en sus ojos. «Vimos cómo lidiabas con la multitud. Te necesitamos». La confusión y la ira burbujearon en Javier. ¿Necesitarme a mí? ¿Para qué? ¿Para qué te ayude a despojar de lo poco que les queda a los míos? La rabia se transformó en una defensa instintiva, abriendo una brecha entre las intenciones ocultas de esos hombres y su deseo de proteger a su comunidad. «No estamos aquí por eso», replicó el líder, alzando las manos en un gesto de paz. «Podemos ofrecerte una oportunidad. Vemos en tu comunidad una grandeza que puede traducirse en mucho más. Te ofrecemos un trato a algo más que solo poder. Lo que queremos es estabilidad». Javier frunció el ceño, procesando cada palabra. Estabilidad. Esa palabra siempre había sonado ambigua en su vida. Estabilidad para ellos significaba dominación, mientras que para su gente significaba trabajo, familia. El dilema moral que lo oprimía se hacía palpable. Pero, ¿si era una trampa? La preocupación de Clara volvía a su mente, apuntando a cada rincón de su conciencia. ¿Qué tipo de estabilidad?, preguntó, la voz casi quebrándose. «Nosotros proporcionamos protección. Ustedes se dedicarán a trabajar sus tierras, y nosotros cuidaremos de ustedes», sonó la respuesta casi seductora. Pero Javier podía sentir algo oscuro detrás de aquellas palabras. No era un negocio, era una corrupción que hacía que su piel se erizara. La voz de un vecino asomó en su mente, recordándole el compromiso que había hecho con sus amigos. No podía aceptar esto así, tan a la ligera. «No podemos confiar en ustedes», espetó. «No estamos interesados en vender nuestras almas». El líder sonrió con una mezcla de admiración y desdén. «Es una pena. Pero si cambias de idea, ya sabes dónde encontrarnos». Y antes de que Javier pudiera reaccionar, se dieron la vuelta, sus pasos resonaron en la calle vacía, dejando atrás un rastro de amenaza. Un silencio pesado cayó sobre Javier después de que se marcharon. Las alarmas sonaban dentro de su cabeza. Quizá lo que había oído en su infancia sobre ataques y traiciones no era solo cuestión de viejas historias. Era real, y la comprensión de esta verdad lo golpeó con fuerza. Mientras se alejaba, sintió que las miradas de su comunidad lo seguían, llenas de preguntas y ansias de respuesta. Debía organizar la reunión de mañana, debía encontrar el modo de unir a todos bajo una estrategia. La lucha no sería solo contra los hombres que habían visitado esa noche, sino también contra la fragmentación que se había comenzado a gestar entre ellos. Pero de repente, recordó un viejo dicho que su mamá le repetía.
A veces, Javier, las grandes decisiones llevan el peso de nuestras mejores intenciones. Había una lección oculta en esas palabras, y ahora la sentía más cerca que nunca. A medida que el día iba cediendo a la noche, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Podría encontrar una forma de usar su lado más fuerte contra los que querían dividirlos. Pero, al mismo tiempo, ¿qué sacrificios tendría que hacer para proteger a su gente? La noche se volvía oscura, y la presión del tiempo apremiaba. En su interior, Javier sabía que la hora de la verdad se aproximaba. Pero un pensamiento más lo inquietaba: ¿sería capaz de unir a su comunidad contra una sombra palpable que parecía conocer todos sus secretos? Cuando el reloj marcó la medianoche, con claridad, entendió que en esta lucha no solo se enfrentaría a enemigos externos, sino que el verdadero desafío sería unir los corazones de su gente, y en ese camino, el peligro podría estar más cerca de lo que imaginaba. La reunión se programó para el amanecer. Javier sabía que la llegada del sol traería consigo una claridad que necesitaban desesperadamente. En la plaza del pueblo, los rostros cansados lo miraban con incertidumbre. Mientras él se preparaba, su mente zumbaba de pensamientos, cada uno más pesado que el anterior. Las palabras del líder de los hombres oscuros retumbaban en su cabeza: estabilidad, protección. Las primeras luces del día iluminaban las calles desiertas. A su alrededor, las casas de madera y adobe parecían estar al acecho, como si esperaran un desenlace inminente. Javier se sintió atrapado entre la necesidad de liderar y su propio miedo. Y si sus palabras no eran suficientes para frenar el temor que los había invadido, pronto, los vecinos comenzaron a llegar. Clara fue la primera, su rostro reflejando el mismo cansancio que sentía Javier. ¿Estás bien?, preguntó, sus ojos llenos de preocupación. Lo resolveremos, respondió Javier, aunque no podía convencerse a sí mismo. Uno por uno, la comunidad se fue llenando en la plaza. Miradas de desafío y apoyo se cruzaban en un intento de infundir valor. Pero en el aire había un murmullo que Javier no podía ignorar. El eco de rumores y miedo que los hombres de la noche anterior sembraron. ¿Y si ellos tienen razón? ¿Qué pasará si nos quedamos solos? Silencio, exclamó Javier, buscando que su voz se alzara sobre el desasosiego. No podemos dejarnos llevar por el miedo. Ellos quieren dividirnos, quieren que pensemos que la única solución es rendirnos a su poder. Pero nosotros somos más fuertes juntos. El grupo lo miró, algunos asintiendo, mientras otros parecían dudar. Javier intentó leer sus rostros, buscando la chispa de esperanza que sabía que debía existir. La estabilidad que nos ofrecen tiene un precio. Nuestros principios, nuestra libertad. No podemos aceptar eso. Pero ¿y la protección que prometen?, cuestionó un agricultor del barrio, sus manos temblorosas aferradas al sombrero. ¿Y si nos atacan? ¿Qué haremos entonces? Javier respiró hondo, sintiendo el peso de su responsabilidad. La verdadera protección no solo depende de ellos. Depende de nosotros, de nuestra unidad. Si estoy en lo correcto, la única forma de asegurar nuestro futuro es trabajando juntos, codo a codo, apoyándonos. No a las sombras que quieren robarnos lo que tenemos. El murmuro creció, vibrando con una energía nueva. Un viejo de cabello canoso y mirada profunda se levantó. Javier, tienes razón. Pero, ¿qué haremos si ellos vuelven? ¿Qué pasaría si nos enfrentamos a ellos y no estamos listos? Debemos organizar una defensa, sugirió Javier, decidido a poner en marcha su plan. No solo física, sino emocional. Haremos que nuestra comunidad sea invulnerable frente a las amenazas. Cada día, compartiremos, lucharemos, y nos prepararemos. No más secretos, no más miedo. Esa visión despertó una chispa. La comunidad empezó a murmurar, la esperanza empezaba a tomar vuelo. El anciano asintió, y otros comenzaron a compartir ideas. Otras voces se alzaron, cada una añadiendo algo valioso. Javier sentía que, de a poco, un lazo de confianza se formaba en el aire. Se sentía como el hilo que hilaba sus corazones, uniendo pasados, temores y sueños en un solo propósito, pero entre los rostros esperanzados, Javier no pudo evitar sentir un nudo en el pecho. La amenaza de los hombres oscuros seguía allí,
acechando como una tormenta en el horizonte. La vida de su comunidad estaba en juego, y sabía que su decisión de enfrentar la oscuridad podría llevar a consecuencias inesperadas. Cuando la reunión llegó a su fin, sintió que un paso se había dado, pero al mismo tiempo, un escalofrío lo recorrió. ¿Cómo podría mantener esta unidad frente al verdadero peligro que sabía que estaban a punto de enfrentar? En lo profundo de su ser, Javier sabía que el desafío apenas comenzaba. Y aunque el sol se alzaba con una luz brillante, sentía que las sombras aún rondaban. Pero ante todo, la fuerza que había despertado en su comunidad brillaba más que el temor. Las horas pasaron, y cuando miró hacia el horizonte, una nueva inquietud lo invadió. ¿Qué hilos del destino se desatarían con sus decisiones? Una pregunta lo seguía, aún resonando como un eco peligroso: ¿sería suficiente la unidad para enfrentar a los que se deleitaban en el miedo? Javier no había logrado cerrar un ojo esa noche. El contraste entre las sombras de la oscuridad y la luminosidad del amanecer lo había mantenido atrapado en un torbellino de pensamientos. Mientras los primeros rayos del sol comenzaban a dorar el paisaje, la angustia en su pecho se transformó en un ardor decidido. Sabía que el momento había llegado, el pueblo necesitaba más que palabras, necesitaba acción. La reunión no era solo un refugio de palabras esperanzadoras. Era un llamado a la movilización. Javier se levantó temprano y se dirigió al centro del pueblo. Allí, junto a la plaza, un grupo de hombres y mujeres ya comenzaba a congregarse. Tenían el rostro marcado por el esfuerzo de los días pasados, manos callosas, ojos cansados pero aún brillantes. Vamos, necesitamos unir fuerzas, les dijo Javier mientras a cada uno lo miraba a los ojos. No solo para hablar, sino para crear. ¿Qué tal si comenzamos a construir barricadas? No se trata de tener miedo, se trata de prepararnos para proteger todo lo que amamos. Al principio, el entusiasmo era tibio. Algunos murmuraron, otros se nos miraban con desconfianza. Pero Javier veía la chispa, la misma chispa de la reunión anterior. Haremos esto juntos, insistió. Unos para otros. Por nuestros hijos, por nuestros sueños. Finalmente, el viejo de cabello canoso se acercó, poniendo su mano sobre el hombro de Javier. Tienes razón, muchacho. Si no enfrentamos la tormenta, siempre estaremos a merced del viento. Las palabras resonaron entre la multitud como un eco de esperanza. Las horas pasaron y pronto la plaza se convirtió en un hervidero de actividad. Hombres y mujeres estaban apilando madera, recolectando piedras, diseñando lo que serían las defensas de su hogar. Clara era una de las más activas, dirigiendo a un grupo de mujeres que organizaban la entrega de provisiones y víveres. Un pueblo unido es un pueblo fuerte, les decía, mientras reía y compartía historias. Mientras todos trabajaban, Javier se sentó un momento, sintiendo cómo sus manos se ensuciaban de tierra y sudor. Se dio cuenta de algo más: la comunidad, esas personas que antes parecían perdidas entre el miedo, ahora se movían con un propósito claro. Cada ladrillo, cada tronco se colocaba con amor, con la certeza de que estaban construyendo no solo barreras físicas, sino un vínculo renovado. Pero en la distancia, el cielo comenzaba a oscurecerse. Javier sabía que la amenaza no tardaría en aparecer. Esto es solo el principio, murmuró para sí mismo, cuando un grito rompió el bullicio que habían creado. Miren. En el horizonte, alguien señaló con un temblor en la voz. Todos se detuvieron, y un silencio abrumador cayó sobre ellos. En el horizonte, las sombras de los hombres oscuros se alzaban, marcando una inminente llegada con sus estandartes oscuros ondeando al viento. El corazón de Javier se aceleró. Las horas de trabajo, la unión que habían forjado, ¿serían suficiente contra lo que venía? La pregunta resonaba en su mente como una espada afilada. ¿Estaban realmente listos para enfrentar lo que acechaba? Sintiéndose instantáneamente más pesado pero decididamente firme, Javier se levantó entre sus vecinos. Alzó la voz para que todos le oyeran. No dejemos que el miedo nos paralice. Recuerden por qué estamos aquí. No estamos solos. Pero en lo profundo de su ser, sabía que la batalla apenas comenzaba. ¿Hasta dónde llegarían para proteger su hogar?
Con el sol escondiéndose detrás de las nubes y la noche acercándose, Javier sintió que el verdadero reto no solo era enfrentarse a esos hombres oscuros, sino también la batalla interna de cada uno de ellos. Había en sus corazones la fortaleza para resistir, mientras el viento soplaba con fuerza y las sombras se alargaban en la plaza, algo en el aire cambió. Una decisión se avecinaba, y la comunidad entera contemplaba la línea que separaba la calma de la tormenta. ¿Serían capaces de mantener la unidad cuando la oscuridad amenazara con tragarlos? El día decisivo había llegado. La plaza estaba llena de una mezcla de nervios y emoción. Javier miraba a su alrededor, cada rostro reflejaba determinación y miedo a la vez. El ocaso tiñó el cielo de un rojo intenso, como si todo el barrio supiera que sus corazones estaban a punto de entrar en combate. Habían trabajado arduamente, levantando barricadas y reforzando sus lazos, pero ahora se enfrentaban a un reto mayor que cualquier pared hecha de madera o ladrillos. La unidad que habían forjado hasta ahora se pondría a prueba. Recuerden, comenzó Javier, su voz resonando en el aire quieto. Lo que estamos defendiendo no son solo casas. Es nuestra historia, nuestras familias, nuestro futuro. Hoy, juntos, somos un solo cuerpo. Al pronunciar esas palabras, sintió que la verdad latía en el aire. La comunidad había renacido a través de la lucha y estaba lista para demostrarlo. En el horizonte, las siluetas de los hombres oscuros se acortaban mientras se aproximaban. Javier sintió como el miedo se transformaba en un fuego abrasador en su interior. Era un miedo que no lo paralizaba, sino que lo empujaba a avanzar. ¿Listos?, preguntó en voz baja, buscando afirmaciones en los ojos de sus vecinos. Listos, respondieron al unísono, un grito de unidad que reverberó en el aire. Los hombres oscuros llegaron, dispuestos a imponer su dominio. Sin embargo, Javier se mantuvo firme al frente, sintiéndose el faro de esperanza que su comunidad necesitaba. No venimos a rendirnos, les gritó, con un aplomo que resonaba en cada rincón de la plaza. Fuerzas opuestas chocaron. Al principio, la batalla fue caótica, pero a medida que avanzaba el tiempo, algo mágico empezó a suceder. Cada golpe, cada grito, cada lágrima que se derramaba en el suelo se convertía en un catalizador para la comunidad. No solo luchaban por su terreno, luchaban por su historia, por la alegría compartida en los callejones y por la seguridad de sus familias. En medio del bullicio, Javier notó cómo un grupo de vecinos se mantenía en pie, levantando carteles con frases inspiradoras. Nuestro hogar, nuestra historia, decía uno, mientras otros gritaban el nombre de su barrio con orgullo. Lo que antes parecía una lucha por la supervivencia ahora era un grito de resistencia. Cuando la noche se calmó y el polvo de la confrontación se asentó, Javier se dio cuenta de que no solo habían pasado la prueba, sino que su comunidad emergía más fuerte. Los hombres oscuros, ante un frente unido y valiente, se retiraron. Las miradas que intercambiaron entre ellos transmitían incertidumbre. Javier se sintió ligero, como si hubiera liberado una carga pesada de su pecho. Miró a su alrededor, y vio a doña Clara abrazando a otros miembros de la comunidad. El amor y la conexión brillaban entre ellos. No solo habían defendido su hogar, sino que habían creado lazos que perdurarían para siempre. La celebración que siguió fue intensa y vibrante, donde el barrio volvió a cobrarse la alegría. Risas se mezclaban con los anhelos cumplidos, y cada conversación se llenaba de promesas de unidad y futuro. Aquella noche, Javier regresó a casa sintiendo el corazón colmado de gratitud. Doña Elena lo esperaba con una sonrisa cálida, su mirada halagando la valentía de su nieto. Te vi, hijo. Eres el reflejo de lo que esta comunidad puede lograr cuando se une. Y sé que, gracias a ustedes, he aprendido que no solo se trata de mí. Se trata de todos nosotros. La luz de la mañana iluminó su hogar, recordándole que el verdadero poder reside en la unidad y la conexión humana. La transformación del Apache no solo se limitó a su coraje en la batalla, sino a su apertura para aceptar la ayuda de otros y entender que la comunidad era su fuerza más grande. La lucha había sido intensa, pero cada sacrificio valió la pena. El barrio había comenzado a soñar nuevamente. Mientras el sol asomaba en el horizonte, Javier supo que estaban listos para enfrentar cualquier cosa que el futuro pudiera traer. Habían construido un hogar donde cada ladrillo contenía una historia, un amor, y
El valor inquebrantable de luchar por lo que es justo, este era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Javier sonreía, sabiendo que sus días de luchas y sueños juntos apenas empezaban. Ahora, amigos, si te has emocionado con esta historia, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo para que no te pierdas nuestras próximas historias exclusivas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo. Tu apoyo hace la diferencia. Y no olvides comentar tus reacciones sobre este final tan inspirador y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.